pantalla el tema de los sólidos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el estado sólido ustedes lo comienzan a estudiar desde primer año, pero acá en química inorgánica hacemos hincapié en lo que es la estructura cristalina. Acuérdense que la fórmula molecular muchas veces no nos dice solamente la composición química, ¿verdad? Y la relación en términos de número de mol entre los átomos de los elementos que forman el compuesto. Pero tampoco nos dice nada acerca de su naturaleza, si son sólidos moleculares, si son sólidos iónicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo eso lo vamos a estudiar con detenimiento aquí, ¿eh? En este tema. Entonces, la primera diapositiva es eso, es una clasificación de los sólidos y atendiendo a las partículas que lo forman. Acuérdense que eso es una de las dificultades en la enseñanza-aprendizaje de la química, porque nosotros, la química trata con partículas que existen en un número muy grande, dada por esa constante. ¿Se acuerdan de esa constante? Que nos dice el número de partículas, ya sea átomos, moléculas, iones, electrones. ¿Cómo se le llama ese número? A esa constante. El número, ¿verdad? El número de Avogadro. Eso es una constante. Y luego también entonces nosotros tenemos esas partículas que existen en un número grande son submicroscópicas. Es decir, muy pequeñas, que no se pueden ver incluso con... O sea, ustedes a nivel de la biología ven las células en un microscopio de luz. Un microscopio de luz y con este aparato pues podemos ver las células, pero los átomos y las moléculas las tenemos que ver a través de un microscopio electrónico, donde no es a través de una luz, sino a través de un haz de electrones. Entonces ya a través de eso, de ese aparato es que nosotros podemos ver estas partículas que están en un nivel submicroscópico, porque las células, el tamaño está en las micras, en los 10 a la menos 6 metros, pero ya los átomos o las moléculas son más pequeñas, en orden de magnitud 1000 veces menor. Por lo tanto, necesitamos de este tipo de aparatos que son los microscopios electrónicos. Entonces, dependiendo de las partículas que lo forman y la manera como ellas están dispuestas en el espacio, determinando lo que es el enlace, las fuerzas de cohesión, entonces nosotros vamos a tener sólidos iónicos, sólidos recovalentes, sólidos moleculares y sólidos metálicos. Por eso que este tema es un poquito largo. Y claro, en el folleto son el capítulo 7, el 8, el 9 y el 10. Son 4 capítulos dedicados al tema de los sólidos. Nosotros solamente vamos a tratar 2 por cuestiones de tiempo. Entonces tenemos que los sólidos iónicos están formados por iones. Pueden ser los cationes y los aniones, las partículas que pierden electrones y aquellas que ganan. Entonces, esas partículas se disponen en el espacio de una manera determinada. Ya nosotros vamos a ver, por ejemplo, que por lo general los aniones van a ocupar puntos de una celda unidad. ¿Ya? Una celda elemental, una celda unitaria, que es la mínima porción, tenemos de esta red cristalina, que cuando se mueve en el espacio reproduce la estructura cristalina de todo el sólido. Entonces, claro, entre esas partículas llamadas cationes y aniones, entonces va a existir, tenemos lo que es el enlace electrostático, o sea, una interacción electrostática que es no direccional. Y claro, yo le dije que los aniones van a ocupar los puntos de red de esa celda, y los cationes por lo general, cuando esos aniones ocupan esos puntos de esta red, de esa celda unidad, o celda unitaria, o celda elemental, van a quedar espacios vacíos de un determinado tamaño, y este es el espacio que ocupan los cationes, que se le llaman huecos, que pueden ser de naturaleza cúbica, de naturaleza tetraédrica o naturaleza octaédrica. Y claro, eso es un enlace muy fuerte, o sea, un enlace de una fuerza, tenemos alta, y por lo tanto va a determinar, las propiedades que determina van a estar en consonancia con la magnitud de esas fuerzas electrostáticas. Son, por lo general, sólidos duros, ¿ya? Quebradizos, que no significa lo mismo, vemos,
tienen altos puntos de fusión, o sea, necesitan temperaturas elevadas para pasar al estado líquido, son aislantes moderados, ¿ya? Y son conductores al fundir. Esto es muy importante que lo tengan presente. O sea, en estado sólido ellos no conducen la electricidad. Ellos conducen la electricidad cuando esos iones pueden moverse en el estado líquido. Acuérdense que la electricidad significa un movimiento de los electrones en el espacio. Pero sí, en esta estructura cristalina, no están en contacto directo. Acuérdense que el enlace electrostático es una fuerza a distancia. No hay un contacto directo entre los iones. Por lo tanto, ahí se pierde, este movimiento electrónico y por lo tanto no conducen la electricidad. Ejemplo de esos sólidos tenemos los haluros de metales alcalinos. El ejemplo clásico, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, que es un tipo de celda unidad que vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Entonces tenemos también los sólidos de red covalente, que son aquellos que están formados por partículas, como son los átomos. Pues son átomos, no, vamos a decir, el ejemplo clásico es el diamante, ¿verdad? El diamante, que es una forma alotrópica del carbono, son átomos de carbono que forman una red en el espacio. Claro, la interacción entre esos átomos de carbono equivale a lo que es el enlace covalente. Por lo tanto, ya no se trata de un tipo, tenemos de interacción meramente, por ejemplo, electrostática, sino de un enlace covalente. Por lo tanto, acá, en este tipo de sólidos, las propiedades van a ser sumamente más altas en valor si la comparamos con las propiedades de los sólidos iónicos. O sea, si los sólidos iónicos eran duros, estos son bastante duros. Acuérdense que en la escala de Mohs el diamante es la sustancia más dura que se conoce. Altos puntos de fusión, igual que en el caso de los sólidos iónicos, y son aislantes. Entonces, el diamante, por ejemplo, tiene un punto de fusión en el orden de magnitud de los 3000 grados Celsius. Comparable también, luego lo vamos a ver el otro semestre, porque en los sólidos metálicos, por ejemplo, el tungsteno también tiene un punto de fusión bastante alto, equiparable al punto de fusión del diamante. Y luego tenemos los moleculares. El ejemplo clásico es el agua sólida, lo que ustedes le llaman el hielo. El agua sólida es un tipo de sólido molecular donde acá las interacciones son entre las moléculas. Estas son las partículas que forman, no son átomos ni iones, sino moléculas. Entonces, claro, la interacción que se da entre esas moléculas, entonces son las interacciones de Van der Waals o puente de hidrógeno entre las moléculas. Porque el enlace covalente es el que existe entre la misma, o sea, dentro de la misma molécula. Por ejemplo, si es el agua entre los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Pero sí, claro, si ya rompemos esas interacciones, deja de ser agua. Se convierte, son en los elementos. Pues las interacciones que nosotros tenemos que vencer, por ejemplo, para que el agua pase del estado sólido al estado líquido, o sea, alcanzar el punto de fusión, es vencer estas interacciones intermoleculares, ¿verdad? No intra, porque si ya rompemos estas interacciones intramoleculares, entonces deja de ser esa molécula, ese sólido molecular, y se convierte en sus elementos. Por lo tanto, acá las interacciones son mucho más débiles, las interacciones de Van der Waals, y luego el llamado o el famoso puente de hidrógeno, que ya ustedes saben que es un tipo de fuerza dipolo-dipolo, tenemos de una magnitud considerable. Entonces son blandos, estos sólidos, claro, sus tipos de las fuerzas que imperan son de menor magnitud, presentan igualmente bajo puntos de fusión, que están en consonancia pues con estas fuerzas de menor magnitud, coeficientes grandes de expansión, o sea, se pueden expandir en el espacio, por el espacio, ¿verdad?
y luego aislantes, igual que los otros dos tipos de sólidos. Y ahí tenemos el ejemplo del hielo, que es el agua sólida, y el dióxido de carbono. Dióxido de carbono sólido. Luego tenemos los metálicos, que están formados, igual que en el caso de los sólidos de red covalente, por átomos, pero en este caso de naturaleza metálica. Aquí el enlace sería el enlace metálico, en la cual se utiliza el modelo de banda, ¿verdad? Acuérdense que los sólidos están formados de átomos. Esos átomos tienen una configuración electrónica, electrones de valencia. Por ejemplo, los elementos del grupo 1, que son metales como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, van a tener un electrón en un subnivel S. Esos subniveles S van a formar una banda de valencia que va a estar, o sea, la superposición, es como si fueran orbitales atómicos que se superponen en el espacio. Y claro, ellos no es que están, o sea, el espaciamiento entre cada subnivel que está ocupado por un electrón, entonces va a formar una banda físicamente, y es ahí donde van a ocupar ese espacio, es lo que ocupan los electrones. Claro, como ellos son, aquí lo dice, blandos, claro, pueden ser blandos, pero también pueden ser duros, como en el caso del tungsteno, porque a medida que se va llenando esa banda de valencia, que es una banda de naturaleza, ya nosotros dimos el enlace químico, es una banda de naturaleza enlazante, el enlace metálico se hace más fuerte, más intenso, y por lo tanto las magnitudes, por ejemplo, tenemos como el punto de fusión se hace más alto. Y eso así, inclusive, luego el grupo 2, ya entonces tiene, en lugar de un electrón de valencia, tiene 2, y luego a partir del grupo 3 se comienza a llenar, tenemos subnivel D. Es decir, aquí vamos a tener dos bandas, además de la banda S, una banda D, que va a estar ocupada también por electrones. Entonces, claro, va a llegar un punto, más o menos, en el grupo 7, en donde ahí el enlace metálico se hace de mayor magnitud. Por lo tanto, los elementos van a presentar esos metales, vemos enlaces más fuertes, metálicos. Y luego, claro que se va a ir llenando, o sea, ahí van a haber más electrones en ese subnivel D, y luego que va a hacer es que se va a llenar, tenemos esta banda de naturaleza antienlazante que va a estar por encima, ¿va? Va a estar por encima de esa banda de valencia, y por lo tanto eso disminuye la intensidad del enlace metálico. Y por lo tanto, ahí las magnitudes, por ejemplo, de los puntos de fusión van a ir disminuyendo. Y luego ahí tenemos la prueba, por ejemplo, en el grupo 2, el mercurio, que es un metal líquido, en las condiciones de temperatura y presión normal, el mercurio es un líquido. Entonces, claro, ellos sí son buenos conductores. A diferencia, tenemos de los sólidos iónicos, los metales son buenos conductores de la electricidad, porque los electrones ahí sí pueden transferirse en el espacio y da esa conducción eléctrica. Y aquí tenemos, por ejemplo, sería todos los metales, el hierro metálico, el aluminio y el sodio. Son ejemplos de sólidos metálicos. Entonces, los sólidos cristalinos es lo que nos interesa, porque hay sólidos que no tienen una estructura ordenada, las partículas que lo forman, y estos son sólidos amorfos. Nosotros acabamos de estudiar los sólidos cristalinos, donde los átomos, iones o moléculas que lo componen no se agrupan de cualquier forma, sino ordenadamente. Y las distintas fuerzas de cohesión que ya la acabamos de discutir tienden a agrupar las unidades constituyentes de esas partículas de forma que ocupen el mínimo espacio posible. Eso es lo que se llama el empaquetamiento. ¿Sí? Cuando vean la analogía como cuando ustedes van a hacer una maleta. En una maleta ustedes empaquetan no partículas, sino ropa, ¿ya? Inclusive calzado. Igual acá las partículas se empaquetan de manera de ocupar el mínimo espacio posible. Entonces, muchas veces lo logran en una mayor proporción, entonces hablamos de un empaquetamiento compacto.
Entonces, hay dos celdas que representan lo que es el empaquetamiento compacto. La celda cúbica, centrada en las caras, y la celda hexagonal. Entonces, ahí el factor de empaquetamiento que lo vamos a determinar es del 74%, a diferencia de una celda cúbica simple, donde el factor de empaquetamiento es del 52%, y en el caso de la celda cúbica centrada en el cuerpo, que es del 68%. Entonces, en esos dos tipos de celdas, las partículas logran logran ocupar un menor espacio, porque existe un mayor número de partículas por volumen. Pues siempre que ello sea posible, toda esta disposición de las partículas tiene que ser compatible con las propiedades que presentan. Tenemos estos sólidos como son sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y de enlace. Y lo que nosotros vamos a utilizar es un modelo de esfera, porque el modelo de esfera, acuérdense que todo esto es imaginario, es que eso de la celda dibujada así, no, eso existe en la imaginación. De ahí la maravilla de la química inorgánica, porque todo eso es de manera imaginaria. Y claro, todo lo que nosotros vamos a explicar está en consonancia con lo que le acabo de decir, con las propiedades que presentan, tenemos esos sólidos. Se explican muy bien a través de este modelo. Pero todo eso es imaginario. Entonces comenzamos con el estudio de las redes cristalinas. Vamos a ver dos tipos de redes cristalinas. Las redes cristalinas tipo A, donde todas las partículas son del mismo tipo. ¿Y cuáles serían los tipos de sólidos que forman estas redes cristalinas de tipo A? ¿Quién me lo puede decir? El grafeno, por ejemplo. El grafeno. Bueno, puede ser ahí el diamante, ¿verdad? Que está formado solo de partículas de carbono, ¿no es así? El grafeno también puede ser, porque el grafeno es una forma alotrópica también del carbono, ¿ah? Entonces, pero acuérdense que el grafeno tiene otra disposición distinta, las partículas, que en el caso del carbono en el diamante. Entonces, inclusive ahí hablamos de paredes múltiples o paredes sencillas, porque tiene como una forma, tenemos como de tubos, ¿verdad? Entonces, pero otro tipo, el que nosotros vamos a estudiar más acá, son los metales, ¿verdad? Los metales solamente están formados de átomos de ese metal. Si es el hierro, solamente de átomos de hierro. Si es sodio, solamente de átomos de sodio. Pero también tenemos otro tipo de redes cristalinas, que es las AB, donde tenemos partículas de tipo A y partículas de tipo B. Y el ejemplo es los sólidos iónicos. Están formados de partículas de cationes y partículas de aniones. Claro, puede ser, la estequiometría puede ser de 1 a 1, como puede ser en el caso del cloruro de sodio, o puede ser de 2 a 1. Por ejemplo, en el cloruro de calcio tenemos 2 iones cloruro por cada 1 mol de iones calcio. Bueno, este conjunto de partículas, cuando se extienden de forma regular y ordenada en las tres direcciones del espacio, o sea, en forma tridimensional, lo que determinan es una red cristalina que tiene una geometría particular de esas partículas, de átomos, moléculas o iones. Acuérdense que todo esto es imaginario, como no crean que eso está dibujado, porque si no se abstraen, muchos estudiantes creen que eso existe dibujado y todo así. No, eso uno lo forma en la imaginación, en estas redes. Mira la maravilla de la química inorgánica. Por eso que, y todo esto ha sido por eso que la fórmula no nos dice nada de esto. Las redes cristalinas poseen una importante propiedad, que es lo que yo le decía. El cristal en su totalidad puede generarse mediante un pequeño módulo, celda unidad, también se le llama celda unitaria, celda elemental, que se irá repitiendo indefinidamente en las tres direcciones del espacio. Y, por ejemplo, estos sólidos por lo general tienen una estructura tridimensional. Entonces luego vamos a ver, pues, en la medida de que haya espacios vacíos que no se ocupen,
Entonces, eso va a ir aumentando lo que es el carácter covalente, la covalencia. Entonces, en el caso de los sólidos iónicos, no es un compuesto 100% iónico. Entonces, tiene una cierta covalencia debido a la no ocupación de huecos. Entonces, una celda unida es la fracción, esta es la definición, una es la fracción submicroscópica más pequeña y cómoda de una red cristalina que, cuando se mueve a una distancia proporcional a ella misma, en varias direcciones genera la red espacial cristalina entera. Y segundo, refleja lo mejor posible la geometría o la simetría, o sea, la forma geométrica o simetría del cristal desde el punto de vista macroscópico. Entonces ahora vamos a estudiar una serie de parámetros de esa celda unidad, que es esta mínima porción, ¿verdad? Del espacio que reproduce lo que es la red cristalina. De toda estructura cristalina tiene su celda unidad que la genera y la representa. Claro, cuando se mueve en las tres direcciones. Se debe aprender a interpretarlas y saber deducir, ¿verdad?, sus parámetros cristalinos más importantes. Entonces, hablamos del número de átomos o iones por celda unidad. Entonces, comenzamos, por ejemplo, la más fácil, es una celda. Tenemos una celda unidad, que es la celda unidad simple, donde vamos a encontrar, tenemos en cada uno de los 8 vértices que forman el cubo, tenemos una fracción de partículas. Acuérdense, claro, no toda la partícula que está en ese punto en el espacio, que sería el vértice de un cubo imaginario, no pertenece todo esa partícula a esa celda. Porque acuérdense que por encima del espacio, por debajo y a los lados, está en ese espacio tridimensional, él se rodea, tenemos de otras celdas compartiendo esa partícula que imaginariamente yo la coloco en cada uno de esos 8 vértices. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la celda unidad de la forma alotrópica, bueno, no forma alotrópica, se le llama más bien polimórfica, ¿verdad? Del hierro, que es la forma alfa, esa es la letra griega alfa, pareciera como una A, pero es la alfa. Alfa hierro, que la celda unidad que representa, tenemos a esta variedad del hierro, es una celda cúbica, tenemos simple o sencilla, en donde vamos a tener, acá no es una celda cúbica sencilla, sino centrada en el cuerpo. Sí, es una celda cúbica centrada en el cuerpo porque tiene en el centro, ahora lo vamos a ver más detenidamente, con un diagrama. En el centro del cubo, o sea, dentro del cubo imaginario, yo voy a tener un átomo de hierro, o sea, una partícula. Y esa partícula no se comparte con ninguna otra celda en el espacio, sino que pertenece única y exclusivamente a esa celda. Entonces ahí tenemos una partícula, o sea, en este caso del ejemplo del alfa hierro, un átomo de hierro. Pero luego, para determinar la contribución de partículas, o sea, de átomos de hierro por celda, de las que están ubicadas, de los átomos que están ubicados en los vértices, tenemos que multiplicar 8 por un octavo. 8 porque son 8 vértices que forman un cubo, y un octavo porque solamente es un octavo de átomo de hierro que va a pertenecer a esa celda. Por lo tanto, determinando este parámetro, que lo vamos a hacer ahora para los 3 tipos de celda cúbica y también para la celda hexagonal, en este caso específico, la celda cúbica centrada en el cuerpo, vamos a tener 2 partículas por celda, o sea, 2 átomos, en este caso de hierro. ¿Alguna pregunta con respecto a este parámetro cristalino? Voy al baño un momentito y regreso.
Entonces acuérdense que todo esto es imaginario, ¿ah? Pero claro, se ha visto que todo vamos a decir, este modelo, tenemos de estas partículas dispuestas en una celda elemental determinada, explica muy bien todas las propiedades. Entonces, les quedó clarito estas dos partículas que encontramos en este tipo de celda. Ahora la vamos a ver con mayor detenimiento. Entonces, otro parámetro cristalino es el número de coordinación de una partícula. O sea, siempre en ese espacio tridimensional, yo puedo visualizar que cualquiera de las partículas, bueno, claro, cuando tengo dos tipos de partículas, como en el caso de los sólidos iónicos, tengo que visualizar para cada tipo de partícula, o sea, para el caso del anión y para el caso del catión. Pero en el caso de un sólido, tenemos de naturaleza metálica, donde todas las partículas son iguales. Claro, el número de coordinación es constante en todo el espacio. O sea, yo visualizo que un átomo de hierro siempre se va a rodear de un número igual de otros átomos de hierro. Es decir, como el entorno. En ese entorno yo puedo ver que él está en contacto con otras partículas o otros átomos de hierro, que en este caso sería 8. Siempre en este tipo de celda tenemos cúbicas centradas en el cuerpo, las partículas presentan un número de coordinación de 8, aquí lo dice, de 8. Y cuando tenemos el tipo de celda cúbica sencilla o simple es 6, el número de coordinación es menor. Y ya con los tipos de empaquetamiento compacto, que sería la celda cúbica centrada en la cara, y la celda hexagonal aumenta de 8 a 12. Y sería el mismo para el caso celda, la celda cúbica centrada en la cara y la celda hexagonal. Ya ustedes saben que ahí el factor de empaquetamiento, o sea, esa disposición en el espacio va a ser aprovechada en mayor cantidad. Por lo tanto, nos va a dar un porcentaje de ocupación del 74%. ¿Se acuerdan el factor de empaquetamiento de la cúbica centrada en la cara, cúbica centrada en el cuerpo, que se los dije? ¿Me están siguiendo? 0.74, ¿no? No. Acuérdense que las dos de factor de empaquetamiento compacto, que la vamos, pero yo se los voy mencionando y tienen que estar atentos. Te lo dije, la celda cúbica centrada en las caras y la celda hexagonal representan las dos celdas donde se ocupa en mayor magnitud el espacio, o sea, el espacio es mejor aprovechado, que es el 74%, o sea, 0,74 el alfa, el factor de empaquetamiento. Pero en el caso de la cúbica centrada en el cuerpo, ¿cuál es? 68, 68. Y en el caso de la cúbica, mira, se los digo, y claro, no se lo tienen que aprender de memoria porque eso se puede calcular, pero tienen que involucrarse más. Por eso que les decía, claro, ustedes están bien, o sea, deficientes. ¿Por qué? Porque ustedes no han asistido nunca a la Universidad de Panamá. Todo ha sido virtual. Entonces, claro, primer año ha sido, todo fue virtual. Y lo que va de segundo año también virtual. O sea, ustedes van a terminar 2 años, la mitad de la carrera de química, sin haber asistido a un laboratorio también. ¿No es así? Sí, profe. Sí, por eso que tienen tantas carencias, pero ustedes no tienen la culpa, por eso que ya el otro año, y puede ser que no vayan a inventar otra cosa, que otra vez continúe virtual. Bueno, esperemos que no. Entonces, mira, ahora ya vimos de los parámetros cristalinos, estudiamos claro, que ese es para cada tipo de celda, y lo vamos a ir visualizando más en la medida de que desarrollemos la presentación. Teníamos el número de partículas por celda, ¿y cuál era el número de partículas por celda? Eso es bien importante ahora que vamos a determinar lo que es el factor de ocupación o el factor de empaquetamiento. ¿Cuántas partículas tenía una? 2, ¿verdad? Ese es el número de partículas en una celda cúbica centrada en el cuerpo
¿verdad? Es 2. También estudiamos el número de coordinación, que es el número de partículas que están en contacto, no directo, pero en contacto como en la proximidad de esa partícula que estudiamos, que va a ser una constante. Siempre que visualicemos, en el caso de las celdas cúbicas central en el cuerpo, un átomo, siempre lo vamos a ver rodeado en nuestra imaginación, claro, de otros 8 átomos de hierro. Claro que eso depende del tipo de celda, porque para la celda cúbica sencilla, ¿cuál es el número de coordinación? No es 8, es 6, ¿verdad? Se rodea de 6. Y para el caso de la celda cúbica centrada en las caras y la celda hexagonal que representan lo que es el empaquetamiento compacto, aumenta de 8 a 12, ¿verdad? Es igual para ambas celdas. Entonces vamos a estudiar aquí, por ejemplo, este factor de ocupación del espacio de empaquetamiento es la relación en términos de volumen entre el volumen que ocupan las partículas que encontramos por celda entre el volumen de la celda en cuestión. Ya ustedes saben que el volumen de una celda cúbica, de una figura cúbica, ¿cómo se determina? 4/3 pi r al cubo. No, este es el volumen de una esfera, ¿verdad? Acuérdense que las partículas, ya sean átomos, iones, vemos, se determina por la fórmula 4/3 pi r al cubo, el volumen de una esfera. Claro, para determinar cuál es el volumen que ocupa esas dos partículas en esta celda cúbica central en el cuerpo es multiplicar dos partículas que hay por celda, ¿verdad? Dos partículas que hay por celda entre el volumen por partícula, que es 4/3 pi r al cubo. Pero ¿cuál es el volumen de una partícula, de un cubo? ¿Cómo se determina el volumen de un cubo? La longitud de su arista elevado al cubo. Claro, porque la arista representa la longitud de sus lados. Arista y lado y lo mismo. Arista y lado. Entonces, el lado en un cubo es igual en las tres coordenadas, ¿verdad? O sea, X, Y y Z son iguales en el caso de una figura cúbica y por lo tanto se determina como L al cubo. Pero claro, ustedes se preguntan cómo simplificar la longitud de la arista con el radio de la esfera. No se puede. Entonces tenemos que buscar la manera de determinar, o sea, de dar L en función de R. Ya ustedes saben que 2 veces radio es el diámetro de la esfera. Entonces, cuando uno hace este ejercicio de poner la longitud de la arista en términos del radio, ¿ya? De un radio, del radio de la partícula, entonces, ¿qué encontramos ahí, jóvenes? Que podemos simplificar R y R, la que está en el numerador con el denominador, y eso nos daría un factor de impacto, nos queda en términos de número, y nos quedaría 0,68%. Entonces lo vamos a hacer. Ahora yo les muestro el diagrama, pero yo les voy a mostrar, yo no soy bueno dibujando, pero voy a hacer lo que, ¿ya? Vamos a hacerlo. Vamos a determinar el factor. Tienen que escribir, porque cuando uno escribe, se les quedan las cosas. El aprendizaje es mayor factor, pero usted tiene mucha pereza, la chiria que dicen los italianos, mucha pereza. Eso es lo que los daña. Factor de empaquetamiento. Qué bonito es estudiar y cuando uno estudia con ánimo, con una fuerza, ¿verdad? Esa fuerza es la que te nutre y que alcances las metas con las máximas calificaciones.
Claro, ese factor de empaquetamiento lo vamos a determinar como una alfa. Alfa, así, ¿verdad? Y alfa sería la relación del volumen V, ¿verdad? Que ocupan las partículas que encontramos en esta celda que ahora escribimos. ¿Para qué tipo de celda? Partículas, el volumen que van a ocupar las partículas que forman, encontramos, perdón, en esta celda entre el volumen de la celda per se, el volumen de la celda. Entonces, yo escribo con el mouse, no vayan a pensar que yo escribo con un bolígrafo y escribo mal. Factor de empaquetamiento, entonces, ¿para qué tipo de celda? Lo vamos a hacer, acuérdense que esto varía según el tipo de celda. Lo vamos a hacer para la celda cúbica. ¿Cúbica qué? Centrada en el cuerpo, ¿va? Nadie dio este tema en primer año. ¿Jóvenes? ¿Alguien dio este tema en primer año? ¿No me escuchan? Profe, según recuerdo, creo que no, solamente por encimita, pero no profundizamos en ese tema. O creo que no lo llegamos a dar. Muy bien. Tienen que contestar cuando el profesor pregunta. Muy bien. Gracias por tu respuesta. Sí, creo que solamente se mencionó lo del empaquetamiento, pero no entramos en detalle. Ah, ya. Bueno, vamos a estudiarlo aquí. Esto no es difícil, nada más tienen que prestar atención y no le vamos a poner a dibujar cosas, porque claro, ahí sí sería, la inorgánica es compleja. En otros países del mundo sí tienen que dibujar celdas y eso, pero como es algo que yo tampoco no desarrollé de hacer esta, acuérdense que los químicos somos arquitectos también, porque representar esto en el espacio, eso no es fácil. Y en la inorgánica, esto para cada tipo, o sea, no es como la orgánica, la química inorgánica es mucho más compleja. Representar los compuestos inorgánicos en el espacio, eso es todo un mundo muy complejo. Algo que a ustedes pareciera en una fórmula muy sencillo, esto, cuando lo vamos a ver las estructuras cristalinas, eso es bien complejo. Y representarla tenemos que jugar con el espacio tridimensional. Entonces vamos, la cúbica centrada en el cuerpo. Entonces vamos a desglosar los parámetros que vamos y luego lo vamos a ir juntando en la relación matemática. Alfa, que es el factor de empaquetamiento. ¿Cuántas partículas tenemos? Tenemos dos, ¿verdad? Tenemos dos partículas. Vamos a ponerlo en términos genéricos como partículas, que pueden ser átomos o pueden ser iones. Entonces tenemos dos partículas. Tenemos, acuérdense que estos serían acuérdense que eso sí lo dieron en detalle, lo estudiaron, lo que son los factores de conversión. Los factores de conversión lo encontramos siempre en un cálculo físico o químico, que es la relación entre dos magnitudes. En este caso, dos partículas hay por celda. Por celda. Es una relación entre un numerador y un denominador. O sea, yo voy a encontrar por celda dos partículas. Vamos a encerrarlo en verde. Es el llamado análisis dimensional. Entonces tenemos dos partículas por celda. Pero además de tener dos partículas por celda, yo voy a encontrar que el volumen por partícula, ¿cómo se determina? Con la fórmula 4. Bueno, vamos a borrar porque no lo vamos a poner en verde. ¿Cuántas partículas vamos a encontrar por perdón, el volumen que ocupa cada partícula, ¿cuál es? 4 tercios, encontramos la constante pi por el radio de la esfera al cubo. Y ese es el volumen que ocupa cada partícula. Es un factor de conversión también. Claro, una esfera, uno la dibuja como
como un círculo, pero acuérdense que esto no es un espacio bidimensional, sino un espacio tridimensional. Va a ocupar tres. O sea, uno dibuja así. Vamos a poner para que no se pierda. Uno dibuja una esferita, y esa es la esfera, ¿verdad? Pero ese es un círculo en el papel, es un espacio bidimensional. Pero eso existe, para dibujarlo teníamos que usar perspectiva. Eso es un espacio tridimensional, donde, claro, esa esfera va a tener un radio, el llamado radio, que es a través, entonces, de esa relación matemática, esa 4/3 pi r al cubo, se calcula el volumen. Y luego, ¿qué nos faltaría ahí? Ahí nos faltaría cómo se determina el volumen de la celda, que un joven lo dijo. La arista, es decir, la L, también se le puede decir, L es igual a A. Y eso es la arista, el lado del cubo. La arista, vamos a poner aquí, arista, es igual al lado, ¿verdad? Arista y lado es lo mismo. Para un caso de un cubo, vamos a proyectarlo. Yo soy malo dibujando, así que, pero un cubo yo lo dibujo siempre así. Hago un cuadradito, se va a caer mal, pero bueno, esto no le, acá notamos. Ay, no, me quedó horroroso. No, me quedó horroroso. Así, ¿verdad? Luego, claro, no me ha quedado bien, pero bueno, ¿verdad? Este es un cubo en donde yo puedo ver X, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Esta es la X, esta es la Y y esta es la Z. ¿Y cómo son X y Y y Z? Aquí también me tengo que unir. Este es un cubo y aquí tenemos. Donde la X es igual a la y la Y es igual a Z. ¿No es así? Por lo tanto, el volumen de un cubo, ¿cómo se calcula? Como L al cubo. Porque son de la misma magnitud, o A al cubo. Entonces tengo ya todo, ¿verdad? Tengo todo pareciera, pero ¿qué pasa? Vamos a hacer algo. Acuérdense que vamos a dibujar este cubo grande. Para que ustedes vean, vamos a dibujarlo grande. Y ahí sí. Ya, el cubo. ¿Qué pasa con este cubo? Acuérdense que va a tener una partícula dentro. Voy a dibujarla aquí así, ¿verdad? Tiene una partícula dentro de ese cubo. Pero claro, diametralmente en este vértice que yo voy a encontrar una partícula, que es un octavo, ¿eh? Y aquí también. ¿Qué pasa a lo largo de esta diagonal del cubo? Ahí no lo estoy viendo, pero ahora lo vamos a desglosar. A lo largo de esta diagonal, ay, ya la vi. A lo largo de esta diagonal del cubo, ¿qué pasa? ¿Cómo se encuentra en esta partícula? Ahí no lo estoy viendo, pero ellas se van a encontrar de esta forma. Vamos a ponerlo aquí. Así se van a encontrar. ¿Qué ocurre ahí? Están en contacto directo las tres partículas. Y claro, yo lo voy a poner así. Aquí tengo un radio, aquí abarca, la que está en el centro del cubo abarca los dos radios, está el diámetro de esa partícula, y la que está en el otro vértice diametralmente opuesto abarca otro radio. Por lo tanto, a esta diagonal del cubo, vamos a ponerla acá, la C, que es la diagonal del cubo, ¿a qué es igual en términos de radio? ¿Jóvenes?
a la suma de sus diámetros. Sí, pero vamos a ponerlo mejor en términos de radio. ¿Cuántos radios abarca? ¿Cuántos radio abarca esta diagonal? 3R sería. ¿Cómo? Sería 3R. Sería 4, 4. 4R. Esta diagonal del cubo abarca 4 veces el radio, ¿verdad? Y esto es bien importante, vamos a remarcarlo. Claro, tenemos que de una manera asociar R a lo que es la L, la arista. ¿No es así? Y ahora sí vamos a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Porque yo puedo, por el teorema de Pitágoras, decir que esta diagonal del cubo la podemos relacionar con una diagonal, pero de una cara, esta, y con una arista, que es esta. ¿Lo ven? Entonces, esa diagonal del cubo, que la vamos a poner como C, por teorema de Pitágoras, sería igual a B. Bueno, vamos a ponerla al cuadrado. C al cuadrado por el teorema es igual a B al cuadrado. ¿Y qué es la B al cuadrado? La B, perdón. ¿Qué es la B? La diagonal de una cara. No del cubo, sino de una cara. Es la diagonal de la cara. De cualquiera de las 6 caras. Vamos a poner una línea aquí. Y claro, ¿a qué sería más A? Acuérdense que es la C al cuadrado, que es la hipotenusa, por el cuadrado, la sumatoria del cuadrado de los catetos. Y A al cuadrado, que sería la arista. Pero claro, si nosotros queremos determinar igualmente por el teorema, vamos a poner la cara. Aquí tenemos una cara, ¿verdad? Del cubo. Y esta es la diagonal de la cara, que no es más que la B. Pero esa diagonal la podemos asociar con los catetos, que sería A y A, o sea, los lados del cubo que son iguales. ¿verdad? A y A es igual. Por lo tanto, a través del teorema de Pitágoras, yo puedo decir que B al cuadrado es igual a al cuadrado más al cuadrado. Y B es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. ¿Cuál es la que sale fuera del radical? A, ¿verdad? Entonces salía raíz cuadrada de A. Así. Y lo vamos. ¿Están siguiendo? Y esta es igual a B, ¿verdad? Que es la diagonal de la cara. Pero luego tenemos que retomarlo acá. Porque yo voy a decir que C al cuadrado. Bueno, ya vamos a ponerle en términos C, ¿verdad? C, que es la diagonal del cubo, es igual a B al cuadrado. Pero B al cuadrado, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 2 por A. Pero claro, esta es la B. La B, y acá tengo que poner esto al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ponerlo, esto está elevado al cuadrado. Bueno, mejor vamos a ponerlo como estaba, cuando estaba al cuadrado, para no enredar. Vamos a ponerlo como, o sea que C sería igual raíz, o sea, sería 2 al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Sería raíz cuadrada. ¿Y cuánto es B? Sería 2 al cuadrado. Vamos a ponerlo así. 2 al cuadrado, ¿verdad? Esto es lo que vale B al cuadrado. Más la arista, que es al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto da esto? 2 al cuadrado más al cuadrado es 3, ¿verdad? 3 al cuadrado.
sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Igualmente la A sale fuera del radical. Entonces nos quedaría que C es igual a raíz de 3 por A. Y claro, ya tenemos la C, esta diagonal del cubo, pero la tenemos también, ahora la podemos, ¿ves? Le podemos relacionar A con R. O sea, yo tengo que C es igual a 4R en términos de radio, que es ahí donde las partículas hacen contacto directo, pero también es igual a ¿qué? En términos de la arista, a raíz cúbica, perdón, raíz cuadrada de 3 por A. Y si yo aquí despejo A qué es igual a 4R entre raíz de 3, ¿no es así? Cuadrada de 3. Y eso es la que yo voy a colocar acá en mi fórmula, acá. El volumen de la celda la voy a dar, claro, esto iría elevado al cubo. Vamos a hacer alguna pregunta, porque vamos a tener que utilizar otra página. ¿Alguna pregunta? ¿Están entendiendo? Bueno, vamos a usar otra página. Ya tenemos que A es igual a 4R. Entonces, vamos a utilizar otra página. Y alfa, el factor del empaquetamiento, es igual a 2 partículas que hay por celda cúbica centrada en el cuerpo, 2 partículas por celda. Pero voy a encontrar que el volumen es 4, el volumen de cada partícula es 4 tercios pi R al cubo. Este es el volumen por partícula. Ya simplifico, mira, puedo simplificar partícula con partícula. Y luego me voy al denominador de esa relación, que es igual el volumen de la celda. Pero el volumen de la celda la voy a dar en términos del radio, que es 4R entre raíz cuadrada de 3. Esto es lo que vamos a poner. 4R entre raíz cuadrada de 3, pero eso va elevado al cubo, porque este es como si fuera la A, la arista, o la longitud del lado del cubo, que son iguales en las 3 ordenadas. Y claro, esto es el volumen de la celda. ¿Qué pasa con celda? ¿Se me están escuchando? Nadie contesta. Yo creo que yo estoy hablando solo y les pregunto en el examen y salen mal. Yo no sé, son ustedes mismos, o sea, parece que el aprendizaje es de ustedes. Estoy aquí, dale. Les pregunto lo mismo en el examen y no saben contestar porque muchos creo que se van y me dejan hablando solo. Y luego yo tengo la culpa del fracaso. La celda y celda se simplifica, ¿verdad? Y claro, entonces ya yo puedo ir desarrollando esto. Alfa, ya voy a poner 2, ¿verdad? Me queda el 2, el partícula y celda se ha simplificado, 2. Luego me queda 4 en el numerador también. Voy a ponerlo por ya la vida.
Tienen que ser más jóvenes, yo no, más responsables y echarle la culpa de su fracaso a otra persona. Fíjense que cómo está la sociedad. Tienen que ser responsables. Ya ustedes no son unos niños. Y ser persona éticamente correcta. Reconocer en cada persona lo que es. Entonces, ya le voy a poner el valor. La PI presenta un valor de 3,1416. Vamos a ponerla hasta 3,14. Es una constante. ¿eh? Y voy a poner R, claro, R al cubo, que es lo que tengo ahí. Entre, paso al denominador. Claro, en el denominador me va a quedar el 3 este del volumen. Claro, miren que en el denominador voy a ponerlo aquí porque muchos de ustedes se pierden en estos cálculos. Pero es que la secundaria es el problema. Estos profesores de matemáticas, de química, que no hicieron nada el trabajo. ¿Vale? Y bueno, tampoco ellos tienen toda la culpa. Es el mismo sistema. Y ustedes y los padres de familia, todo está como, quieren ser bachilleres en ciencia, no quieren hacer nada, no quieren explicar, no quieren hacer, ay, yo no sé, es un desastre. ¿Ustedes cómo creen que uno aprende? Y ciencia, un bachiller en ciencia, tiene que gustarle esto. Yo no puedo hacer magia. Entonces vamos a desglosar el cálculo para que ustedes vean. Acuérdense que en el denominador usted tiene 4R entre raíz cuadrada de 3 elevado al cubo. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Cuando yo tengo una fracción en el denominador, eso se invierte, ¿verdad? Lo que aparece en el denominador, en el denominador se va hacia él. ¿Hacia dónde? O sea que yo voy a ponerlo así. 1, es el problema. Estamos completamente haciendo las cosas mal. Pero mucha culpa la tienen los padres de familia. Es esto, ¿verdad? Pero claro, esto me va a quedar que la raíz cuadrada de 3 va a pasar al numerador, al cubo. Esto está elevado al cubo. Y luego en el denominador me va a quedar 4R elevado al cubo. Entonces eso es lo que voy a poner acá. Porque muchos se pierden y luego no van a saber de dónde, porque lo hice así. Porque yo los conozco. Entonces sería 2 por 4 por 3.14 R al cubo, pero ¿qué tengo que poner, jóvenes? ¿Qué tengo que poner? El 4, la raíz cuadrada de 3 elevado al cubo, ¿verdad? Pues vamos a ir desarrollándolo. Ya en las otras sí no lo va, ustedes lo van a tener que hacer porque perdemos mucho tiempo. Entonces les queda a ustedes hacer los otros dos ejemplos de celda, que son más fáciles. Entonces sería, y en el denominador que nos iría el 3S del volumen de la esfera, que pasa al denominador, ¿ya? 3, y luego el 4R elevado al cubo, todo eso. Vamos a ir desglosándolo. Entonces, alfa sería igual, fíjense que alfa es el factor de empaquetamiento, 2 por 4 por 3,14 de la constante pi, luego R al cubo, y acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a desglosar raíz cuadrada, es como si tuviera raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen raíz de 3, esa base elevada al cuadrado? ¿Qué pasa? Sale fuera, ¿verdad? Sale fuera del radical el 3 y queda como 3. ¿Lo están viendo? Contesten. El profesor habla solo. Raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, ¿en qué queda? ¿Entendieron esta operación? Se simplifica porque el exponente, simplifica. Claro, claro, porque esta raíz cuadrada de 3, acuérdense
que un radical representa una potencia fraccionaria. Es como si tuviera 3 elevado a la 1 medio. No es así, ese es el radical. Pero eso a su vez está elevado al cuadrado. Por lo tanto, me quedaría como si fuera 3, 1 por 2, 2, entre 2, y claro, 2 entre 2 es 1, me queda 3. Así es que sale esto. Pero es que los profesores de matemáticas no están haciendo su trabajo. Entonces, el problema es que todo eso se visualiza en la química, en la física. Entonces, ese es un problema de arrastre que ustedes tienen. Entonces, nosotros no podemos avanzar. Mira, nosotros nos quedamos menos de la mitad de los contenidos de química inorgánica. Pero ¿qué yo puedo hacer? Esa es la realidad, yo no puedo hacer más nada. Entonces, esto claro, esto abajo voy a desarrollar, sería 3, y claro, sería 4 elevado al cubo, que sería poner 4 veces 4, 4, 4 y 4, porque vamos a ir simplificando, ¿ah? Y la R al cubo, ¿qué pasa con la R al cubo, jóvenes? Se simplifica con el numerador, profe. Claro, y nos quedan dos números que podemos, por lo tanto ya podemos determinar alfa, y un 4 se va a ir con un 4, ¿no es así? Un 4 se va a ir con un 4, y este 3, acuérdense, bueno, vamos a tener, bueno, este 3 ya no va a quedar con la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que era 3, ¿verdad? Podemos simplificarlo, o sea que este 3 se va a simplificar con este y este, porque ya saben que esto en conjunto daría 3, para no volver a copiar. Y claro, el 2 y el 4 también lo podemos simplificar, entre 2, quedaría aquí 1, ¿eh? Y aquí quedaría, ¿qué? 2. Entonces, ya vamos a poner lo que nos queda. 3,14 por raíz cuadrada de 3, o sea, entre, abajo, ¿qué iría? 2 por 4, 8, ¿va? 2 por 4, 8. Y ya esto nos daría 0,78. Háganlo para que vean si no algo hemos hecho mal. Saquen la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 sería igual a 1,73, ¿verdad? Por 3,14, 5,43 entre 8 es 0,78. ¿Lo ven? Entonces, este es el factor de empaquetamiento, ¿ah? 0,78. ¿Alguna pregunta? Vean, cualquier duda, voy un momentito a hacer algo y regreso.
Bueno, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este cálculo? Las otras dos celdas, bueno, la más compleja es que se necesita mayor trigonometría y mayor geometría. Eso le va a quedar a usted de tarea, de investigación. Pueden ayudarse de videos de YouTube donde personas de la India o de la China, que son muy buenos en esto, lo explican, pero muchas veces utilizando el idioma inglés, porque lleva mucho más, porque claro, usted tiene que relacionar, pero claro, en una celda hexagonal es un prisma hexagonal, la figura. Entonces la disposición para que usted relacione, tenemos el R, tenemos con el lado, tenemos que ya no sería un cubo, sino ahí tenemos otro tipo de figura geométrica, entonces un poquito más complicado. Pero la celda cúbica simple, la celda cúbica centrada en la cara es más sencillo. De esta celda cúbica centrada en el cuerpo, determinar lo que es el factor de empaquetamiento. Bueno, no tienen ninguna pregunta, vamos a seguir para terminar la presentación. Y bueno, ya ustedes saben de dónde sale ese 0,68. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Mira que esto lo que se puso ahí, mire, todo lo que hay que hacer, claro, no, eso no es complicado, eso es matemática. Ya la química inorgánica es que ustedes tienen que tener clarito que son dos partículas que van a existir en dos celdas y luego, claro, que cada volumen, el volumen de cada una de esas partículas se determina a través del volumen de una esfera, 4/3 pi r al cubo, y luego tener presente que esa partícula que está en el centro del cubo hace contacto directo a lo largo de la diagonal del cubo con dos partículas que se encuentran en los vértices conectados diametralmente en esa figura cúbica. Por lo tanto, ahí tienen que, para relacionar R con la arista, lo que hicimos a través del teorema de Pitágoras, determinar esa diagonal del cubo a que es igual, que ya lo hicimos, pero que a su vez en términos de radio es ese contacto directo que tienen las partículas a lo largo de la diagonal, que es 4R, y así sucesivamente. Entonces, las redes cristalinas de tipo A, claro, aquí le dice, son aquellas en las cuales todos los átomos, iones o moléculas de un cristal son del mismo tipo y tamaño, tipo A, como ya hemos puntualizado anteriormente. Las partículas de un cristal, por cuestiones de simplificación, se representan como esferas sólidas. ¿Pero qué dice? Por supuesto sabemos que los átomos, iones y moléculas no son esferas sólidas. Los átomos, ya lo vimos con la mecánica cuántica, los átomos y los iones simples son nubes de electrones, ¿ya? Con un núcleo en el centro, ¿ya? Con una densidad electrónica. En las moléculas se solapan estas densidades de electrones que mantienen un cierto número de núcleos juntos. Sin embargo, utilizar el modelo de esfera para representar dichas entidades funciona muy bien. Con la simplificación de las esferas sólidas en mente, se puede proceder a buscar varias posibilidades de redes de tipo A, que se va a empezar con el caso más fácil, que es la celda cúbica simple. Miren que en la parte de arriba es lo que tiene un espacio bidimensional. Un espacio bidimensional donde yo tengo que esta partícula, yo visualizo, tenemos como si fuera una celda más grande que a su vez está formada, tenemos por celdas mayores. O sea, esa partícula que está en morado, yo la visualizo en contacto directo con 4 partículas más de color más claro. Entonces, cuando yo conecto esas partículas entre sí, entonces yo voy a tener
tenemos que representa el contacto directo de esa que está en el centro con otras 4 partículas, puedo visualizar 4 celdas más pequeñas, que ahí hay un error, debería ser 1, 2, 3 y 4. O sea, esa celda de mayor tamaño la conforman 4 celdas más pequeñas que yo he remarcado con las líneas de grosor negro, la 1, ¿verdad? La 1 que también tiene esa simetría, esa geometría cuadrada. Pero claro, si yo visualizo, tenemos esa celda y la muevo en ese espacio bidimensional, claro, ella reproduce toda esa celda que yo voy a ver en la periferia, que también tiene esa misma simetría que es cuadrada. Pero luego, claro, a esa celda 1, ¿cuál es la fracción que le pertenece? No le pertenece toda, sino un cuarto de partícula. Solamente le pertenece en esa celda 1. No toda la partícula tenemos que representa la celda. O sea, que tenemos en cuenta la partícula en esa celda 1. Acuérdense, esta celda 1 la dibujo, tenemos una celda cuadrada tomando en cuenta esas 4 partículas, 2 de color rosado claro y una de color más fuerte y otra en blanco. Las 4 partículas forman parte de esa celda 1, pero no la totalidad, sino un cuarto de cada una de ellas. Pero esto es lo que es en un espacio bidimensional. Pero en la realidad, cuando las partículas se empaquetan, nosotros tenemos que visualizar en un espacio tridimensional. O sea, una capa de partículas se coloca sobre otra capa de partículas. Y así es como se dispone espacialmente, físicamente hablando. Pero cuando eso sucede, ven que el número, o sea, el contacto, si visualizo la parte de abajo, ¿verdad?, de la figura, si visualiza esa partícula que está en uno de los vértices del cubo, ya yo puedo visualizar en la imaginación. Acuérdense que les dije, ya no un cuadrado, sino una estructura tridimensional, una figura que es un cubo. Entonces, claro, esta partícula que es remarcado en color más fuerte, color fucsia, que está en el vértice ya no va a estar en contacto con 4 partículas, sino con 6 partículas en el espacio. El número de coordinación cambia de 4 a 6. Y claro, no va a representar, ya lo dijimos, un cuarto le va a pertenecer, sino un octavo de partícula. Ahí lo tenemos, ahí desglosado más. O sea, que es un octavo de partícula la que le va a pertenecer a esa celda que hemos dibujado o remarcado. Y claro, ahí cuando ustedes visualizan más grande, tengo 8 celdas, ¿verdad? 8 celdas que comparten esa partícula que está en este vértice. Entonces, en la celda cúbica simple, cuando ustedes hacen ese ejercicio, ¿cuánto le va a dar? 52%, o sea, 0,52 el factor de empaquetamiento. Esta es la que hicimos en la celda cúbica centrada en el cuerpo. Miren, aquí está desglosado lo que yo acabo de hacer. Que la diagonal del cubo, que es igual a L, o sea, la arista por raíz cuadrada de 3, por el teorema de Pitágoras, vemos lo relaciono a los otros dos, al cateto, o sea, a uno de los lados del cubo, o sea, una arista con la diagonal de la cara. Ya esto lo hicimos. Y ahora pasamos a lo que es el empaquetamiento compacto, que es igual. O sea, yo voy a colocar una capa de partículas en un espacio bidimensional. Luego esta capa coloco otra capa. Y ven lo que pasa ahí. Cuando yo voy a colocar la capa B, eso va a determinar 2 tipos de espacios vacíos. No todos, ahí quedan espacios, hendiduras, ¿verdad? Los espacios vacíos A, que no tienen esfera bajo ella, y los espacios vacíos B, que tienen la capa A de esfera bajo ella. Si yo coloco otra tercera capa, entonces tengo 2 posibilidades. Entonces, si coloco una tercera capa de partículas
donde las esferas, o sea, las partículas que se colocan, van a entrar en contacto. Dice, si las esferas de la tercera capa se colocan sobre los espacios vacíos B, ¿qué pasa? Debajo de los espacios vacíos B que hay, tienen la capa de partículas de la capa A. O sea, coincide. Entonces yo voy a encontrar un patrón A, B, A, B. Ahí hay un error. Ahí ponen A, B, C. No, es A, B, A, B. ¿Ven que es lo mismo? A, B, A, B. Y eso determina lo que es el empaquetamiento hexagonal compacto, que su celda es una celda hexagonal. Pero si la tercera capa la coloco sobre los espacios vacíos A, ¿qué pasa? Los espacios vacíos A no tienen esfera bajo ella. Entonces yo voy a encontrar un patrón de capa A, B, C, porque la cuarta capa que yo voy a colocar ya va a coincidir con la primera. Y la quinta va a coincidir con la segunda. Y la sexta va a coincidir con la tercera. Y así sucesivamente. O sea que el patrón va a ser A, B, C, A, B, C. Entonces, ¿cuál va a ser la celda que yo voy a visualizar ahí? Imaginariamente, jóvenes, una celda cúbica centrada en las caras. Con el patrón de capa A, B, acuérdense que ahí hay un error. A, B, determina una celda hexagonal, un prisma, es un prisma hexagonal. Y en el caso de la celda cúbica, del empaquetamiento cúbico compacto, el patrón de capa ABC, entonces visualizo una celda cúbica centrada en las caras. Y esta, mira, la celda cúbica. ¿Qué me pueden decir de esta figura? Bien, hay que tener bastante inteligencia espacial para esto. ¿Qué me pueden decir de esta celda? ¿Jóvenes? ¿Qué me pueden decir de esta celda? Sería cúbica centrada en las caras. ¿Quién habló? Araúz. No, Castro, profesor. A Castro, que se parecen las voces. Marco Castro. Ajá, sí. Mira, ahí vemos partículas en la parte A, B, C. O sea, acuérdense que aquí el patrón es A, B, C, A, porque ya la cuarta coincide. Si colocamos otra cuarta capa, claro, eso siempre va a ser sobre los espacios vacíos que quedan. Entonces va a ser un patrón A, B, C, porque la cuarta ya va a coincidir con la primera. ¿Lo ven? A, B, C, y luego la cuarta E queda arriba de lo que es la A. O sea, claro que no van a tener contacto directo porque tenemos la capa B y la C entre ellas. Pero miren que cuando yo visualizo en la imaginación, imaginariamente, claro, las partículas que van a conformar la celda elemental, o sea, la celda unidad o unitaria, no todas provienen de la misma capa. Vamos a encontrar partículas, ¿verdad? Miren que en los vértices, que son 8, vamos a encontrar partículas tanto de la capa A, de la capa B y de la capa C. ¿Lo ven? Y en los centros de las caras, ¿cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6. 6. Y en cada una de esas 6 caras, tampoco todas las partículas provienen de la misma capa. Tenemos tanto de la capa, bueno, ahí sí no vamos a encontrar de la capa A, ¿verdad? Sino de la B y de la C. Entonces, eso es lo que es la celda cúbica centrada en las caras, donde además de tener un octavo de partícula, ¿vemos? En cada uno de los 8 vértices que voy a tener, la partícula que está en cada una de esas 6 caras le pertenece única y exclusivamente a esa celda. No, se comparte con la que está a su lado o su vecino. Claro, muy bien, porque es la que está en contacto, En ese caso no se marca como un medio de la partícula. Exactamente, es un medio, o sea, un 50% le pertenece a esa celda. Y se comparte con la que está al lado. Puede ser que esto es un espacio tridimensional. Entonces, pero claro, cuando tenemos una cara que es una superficie, ¿verdad? Una cara es una superficie, no es un espacio tridimensional.
Por eso que la inorgánica cuesta, porque hay que desarrollar muchas facultades matemáticas que no lo tienen otras químicas. Por eso que cuesta. Y eso que nosotros vemos la parte, y miren que nada de esto yo lo estudié, cuando estuve en la licenciatura. Y claro, yo saqué mis 4 inorgánicas, saqué A, y que fui el único estudiante que saqué A en esa materia. Pero no dábamos estos contenidos. Los profesores no daban los contenidos estos, eran contenidos más mecánicos cuánticos, si el profesor desarrolló, que él ya murió. Pero eso de las estructuras no y mira que es tema básico en la inorgánica, pero no se desarrollaba. Nada. Entonces, claro, voy a encontrar acuérdense que estudiamos los parámetros atómicos. Yo le decía que para cada tipo de celda eso variaba, ¿no es así? ¿Y cuántas partículas voy a encontrar aquí por celda? ¿Cuántas partículas? Voy a encontrar 2 igual. No. ¿Cuántas? 4. 4 partículas. Por eso que es un empaquetamiento compacto, porque en el mismo volumen, acuérdense que el cubo tiene un volumen determinado. Ese volumen, igual voy a encontrar ya no 2 partículas, sino 4. 4 partículas voy a encontrar. Por eso que este tipo de celda cúbica centrada en la cara es la que corresponde al empaquetamiento cúbico compacto. Porque voy a encontrar 4 partículas en lugar de 2. Entonces ustedes van a hacer el ejercicio. Y ven, por ejemplo, que aquí el número de coordinación ya no es 8 ni 6, como en el caso de la cúbica simple y en el caso de la cúbica centrada en el cuerpo, sino es de 12. Voy a encontrar en el mismo plano, como si fuera un hexágono, 6 partículas en contacto con esa partícula que está en el centro de ese polígono hexagonal, de esa cara hexagonal, ¿verdad? Y por encima de ese espacio bidimensional y por debajo, claro, ya en un espacio tridimensional, voy a encontrar 3 y 3. O sea que en definitiva, ¿cuál es el número de coordinación ahí? ¿Jóvenes? Imagínate que yo les pregunto en el examen, desarrolle, demuéstreme desde el punto de vista gráfico el número de coordinación. Ahí va. Primero tendrían que tener modelos de esfera para hacer sus capas y eso, y luego traspasar todo esto en perspectiva así es como se debería dar la química inorgánica. Todo, pero imagínate, eso sería en por ejemplo, laboratorio, de desarrollarse. Más adelante yo creo que voy a visualizar esto con la profesora Angie, porque sería interesante en un laboratorio desarrollar partículas que se hicieran todo esto y que hicieran este ejercicio, porque claro, aquí se les presenta así, pero que ustedes mismos se den cuenta. Y claro, también el problema está que desde la primaria nosotros no nos desarrollan esa parte espacial que se necesita para entender esta materia que es compleja. Entonces, ¿le quedó claro eso del número de partículas que van a existir en esta celda y del número de coordinación? Profesor, una pregunta. En la imagen de arriba, la parte donde dice A, ¿no faltaría una partícula B? A donde dice A. Sí, o sea, en la imagen de arriba, la primera sección, que es la sección A, ¿no faltaría una partícula B ahí? B. No, lo que aquí tenemos, acuérdense que ahí no va a haber una sola partícula. Acuérdense que voy a tener una capa de partículas. Acuérdense que esto es un número muy grande de partículas. Acuérdense que en la química tenemos siempre el número, pero ahí lo que se ha querido esquematizar es que la capa A, ¿verdad? Es la primera, ¿verdad? Que pongamos, va a coincidir con la cuarta. Ahí no falta ninguna. Entonces, la capa B, ¿verdad? Que es la segunda, acuérdense, cuando yo tengo la primera capa van a quedar espacios vacíos. ¿Ah?
Y esos espacios vacíos, que son de determinado, vamos a decir, geometría, voy a colocar una segunda capa. Entonces, la disposición de esas capas, entonces va a dar un patrón determinado, y que visualizando esta mínima porción en el espacio de partícula, entonces es cuando yo visualizo esa celda, tenemos elemental, que es la que va a reproducir en su totalidad, tenemos el sólido, cuando ella se mueve proporcionalmente a una distancia a ella misma en ese espacio tridimensional. Pero no se enrede y que falta partícula, no. Esa es una manera esquemática. Claro, ahí se ha simplificado, ¿ah? Porque siempre que hablemos de partículas en química, este número de partículas que es igual, ¿qué orden de magnitud tiene el número de Avogadro? ¿Joven? Bueno, aquí entonces tienen el ejercicio, ¿verdad? Aquí tienen una representación de celda cúbica centrada en la cara, y claro, ya ven que en una cara es donde tienen contacto directo. Esa partícula que está en el centro de la cara tiene contacto directo con las partículas que están, vemos, en los vértices, vemos, de esa cara. Entonces, claro, ahí esta diagonal, que la llamamos B, ¿a qué va a ser igual? A raíz cuadrada de 2 por la longitud de la arista. Pero eso es igual a su vez a 2 veces el diámetro, es decir, abarca también 4R. 4R, esta partícula que está en el centro. Entonces, claro, nosotros vamos a dar, tenemos L, la longitud de la arista, que es como se calcula el volumen L al cubo en función R, está 4 veces R ahí. Pero claro, en la anterior era distinta la relación. Y vamos a encontrar que el factor de empaquetamiento aquí es 74%. Entonces ahí se hace una vemos de la disposición de las partículas, la celda cúbica simple, la celda cúbica centrada en el cuerpo y la celda cúbica centrada en las caras. Y el número de partículas que existe por cada uno de estos tipos de celda. 1 para el caso de la celda cúbica simple, 2 para el caso de la cúbica centrada en el cuerpo y 4 para el caso de la cúbica centrada en las caras. Y pasamos a la celda hexagonal. ¿Cuántas partículas voy a encontrar en la celda hexagonal? 4. Miren que el factor de empaquetamiento es igual, es del 74%. Pero ¿cómo se justifica? Tenemos que a la vez va a haber un mayor número de partículas por celda. Pero ¿qué pasa? Esta celda es de mayor tamaño, tiene un mayor volumen que la celda cúbica y por lo tanto se mantiene constante el factor de empaquetamiento. Porque ¿cuántas partículas vamos a encontrar? 6 partículas vamos a encontrar. Vamos a encontrar 6, ¿cómo se calculan ese número de partículas? Ahí vemos que en cada una de esas, acuérdense que es un prisma hexagonal. Este prisma hexagonal está formada por 2 caras hexagonales, la parte superior y en la parte inferior. En cada uno de los 12 vértices de esas 2 caras hexagonales voy a encontrar una partícula, pero esa partícula no le pertenece exclusivamente a esa celda hexagonal, sino un medio. Acuérdense que también, igual que ocurría en el caso de la cúbica central en la cara, es un espacio bidimensional. Ellas van a estar en contacto con las que están por encima o por debajo de esas 2 caras. Y luego voy a encontrar 3 partículas que ya están completamente, esta es la que he dibujado, que están formando como un triangulito. Esas 3 partículas están dentro del prisma, es como si fuera una caja, ¿verdad? Y dentro de ese prisma que tiene geometría hexagonal, hay 3 partículas que le pertenecen exclusivamente a esa celda. Y luego voy a encontrar, ¿y luego qué voy a encontrar? Ahí lo que le dije inicialmente, hay un error. Las que están en los vértices no se va a compartir, eso sí es un espacio tridimensional, perdón, porque esas son las que están por encima y por debajo y a los lados. Esas se van a convertir con 6 celdas
que es la que están ahí desdobladas, los que están en los vértices. Ahí hubo un error. Y la que sí se va a comportar es como en la celda cúbica central en la cara, es la que está en el centro, ¿vean? De la cara hexagonal, que son dos. O sea, además de las partículas que están en los vértices, de esas dos caras hexagonales, voy a encontrar dos partículas que están en el centro de esas dos caras. Ese es el que se va a compartir con otra celda, la que está por encima y por debajo de esas dos caras. Las que están en los vértices no, es como también en los vértices del cubo, que se comparten entre 8 celdas, acá se comparten entre 6. Claro que son 12, 12 entre 6 sería 2, 2 más 3, las que están dentro de la celda 5, y 2 entre 1 medio sería 1, serían 6 partículas. Y aquí hay entonces un resumen de por ejemplo, el número de coordinación, el número de partículas, o sea, de esferas por celda unidad, donde se tocan las esferas a lo largo de la arista, en el caso de la cúbica simple, a lo largo de ese lado llamado arista, es que se tocan. En el caso de la cúbica central en el cuerpo, a lo largo de la diagonal del cubo, y en el caso de la cúbica central en la cara, a lo largo de la diagonal de la cara. Y claro, en la hexagonal, para que ustedes determinen, tienen que hacer el problema número 6 de la práctica. Y claro, el factor de empaquetamiento se calcula, ya lo dijimos, ya lo hicimos para el caso de la cúbica central en el cuerpo. A ustedes les queda de tarea hacer para la cúbica simple, para la cúbica central en la cara y para la cúbica, para la hexagonal. Y claro, la expresión de la densidad, ya ustedes saben que ahí tenemos que, para determinar la densidad del sólido, no es más, tenemos que tener en cuenta el número de partículas por celda, pero ahí tenemos que utilizar otros dos factores de conversión. ¿Cuáles son? El número de Avogadro y la masa molar. Y en el caso del denominador, claro, sería el volumen de la celda. El volumen de la celda para determinar cuánta masa hay por celda. Y eso entonces es lo que es la densidad. Y aquí terminamos entonces la primera presentación y el lunes siguiente vamos entonces a terminar con la última presentación para hacer problemas y luego el examen. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a ver quiénes llegaron tarde. Aisman Yomairi. Presente, profesor. Día lunes tenemos clase el día 8. Entonces, el día 8, entonces completamos el estudio de los sólidos porque no nos queda mucho tiempo, de los sólidos iónicos. Entonces, vamos, esta es un poquito más larga esta presentación, pero ya tenemos entonces la parte, ya hemos introducido el tema, así que vamos a tener que ir un poco más rápido. Entonces, quedamos así hasta el lunes. Aprovechen el tiempo y estudien. Profesor, hasta el lunes. Buen día. Diga. Flores Zuleika presente. Yo la llamé. Es que, profesor, está lloviendo súper duro por donde vivo y casi no se escucha nada. Pero cuando es así, escriba. Escribe en el chat. Ok, escribe profesor. en el chat porque ya iba a empezar. Tienen que avivarse, les dije. Escriban en el chat. No es que la nota se le va a disminuir pero acuérdense que el que completa un número determinado de ausencia, eso sí, no tiene derecho a nota o se le disminuye la nota en una unidad. Eso lo establece el estatuto universitario. Bueno, quedamos así, jóvenes. Aprovechen el tiempo, estudien.